La columna lumbar conduce a la cola de caballo hacia la extremidad inferior y proporciona movilidad al dorso. También da apoyo a la porción superior del cuerpo y transmite el peso hacia la pelvis y extremidades inferiores. Como no tiene costillas insertadas, la columna lumbar cuenta con unos arcos relativamente amplios de movilidad. Para palpar la columna lumbar, siéntese en un banquito por atrás del enfermo que debe estar de pie. A continuación, coloque los dedos en las partes altas de la cresta ilíaca y los pulgares sobre la línea media del dorso, a nivel de la unión entre L4 y L5, el mismo nivel que las partes altas de las crestas ilíacas. Palpe el espacio que hay entre las vértebras. Las apófisis espinosas de L4 y L5 se encuentran por encima y por debajo de este espacio. Como estas dos apófisis no están sobrepuestas, indican los niveles reales de los cuerpos vertebrales y son un punto de referencia excelente a partir de la cual se identifican las otras vértebras. Después de localizar el espacio entre L4 y L5, mueva los dedos hacia arriba para palpar cada una de las apófisis espinosas de las otras vértebras lumbares. A continuación, después de volver al nivel de L4 y L5, palpe hacia abajo las apófisis espinosas más pequeñas. Localice la apófisis espinosa de S2 mediante trazando una línea entre las crestas ilíacas posterior y superior. La única manera de palpar por completo el coxis es mediante el tacto rectal. Para terminar la palpación de la superficie posterior de la columna lumbar, examine las espinas ilíacas posterior y superior, las crestas ilíacas, los trochantes mayor y las tuberosidades isquiáticas. Para explorar la superficie interior de la columna vertebral, haga que el enfermo se coloque en posición supina sobre la mesa de exploraciones, con las rodillas dobladas para aflojar los músculos abdominales. El ombligo se encuentra a nivel del espacio intervertebral de L3 y L4, punto en el que la aorta se divide en las dos arterias ilíacas primitivas. Las porciones anteriores de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de L4, L5 y S1 son palpables por debajo de estas divisiones arteriales. La articulación entre L5 y C1 es la porción anterior más prominente de la columna vertebral en esta región. Si se colocan los dedos justamente por debajo del ombligo y se hace presión con suavidad, pero cada vez con más intensidad en el abdomen a través de la línea blanda, mientras alienta al enfermo para que se afloje, podrá con ciertas dificultades percibir la superficie ósea de los cuerpos vertebrales de L5 y C1. Estos ligamentos unen las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sacras por detrás. El ligamento supraespinoso es un cordón poderoso y fibroso. Conecta las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical hasta el sacro. Los ligamentos interespinosos son cortos y fuertes y conectan las apófisis espinosas vecinas. Como se encuentran entre las apófisis y no sobre ellas, no son palpables. Los músculos paraespinales forman tres capas y solo es palpable la superficie. Sistema sacroespinal compuesto por los músculos espinosos dorsal, dorsal largo e iliocostal. Para palpar estos músculos, colóquese detrás del enfermo y pídele que eche la cabeza hacia atrás, de este modo que se afloje la fascia que cubre a estos músculos. No es posible distinguir entre los tres componentes del sistema sacroespinal y debe ser palpado como unidad a cada lado de la banda de la línea media. Conforme hace usted la palpación, déles masaje entre los dedos, en busca de dolor, espasmo, defectos o desigualdades de tamaño y consistencia. Los músculos glúteos se originan en diversas porciones de la ala del ilíaco, justamente por debajo de la cresta. Sus orígenes son palpables justamente por debajo del labio de la cresta ilíaca posterior, desde la espina ilíaca posterior y superior hasta la anterior y superior. El triángulo sacro está formado por dos espinas ilíacas posteriores y superiores y la parte alta de la hendidura glútea. Palpe con cuidado dentro del triángulo, puesto que es una zona en la que es común el dolor a causa de los esguinces de la parte baja de la espalda o de arrancamiento de un tendón desde las espinas ilíacas posteriores y superiores.
El nervio más grande del cuerpo corre en sentido vertical por la línea media de la parte posterior del muslo, emite ramas hacia los tendones de la corva y a continuación se divide en dos ramas terminales, los nervios ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Para palpar el nervio ciático, haga que el enfermo efectúe flexión con la cadera y localice el punto que está en la mitad de la tuberosidad isquiática y el trocante mayor. Haga presión con firmeza en dicho punto para palpar el nervio. Suele ser poco palpable. Estos músculos son un factor clave de sostén de la columna lumbar normal. La debilidad da por resultado aumento anormal de la lordosis lumbar. Para palpar los músculos abdominales, haga que el enfermo cruce los brazos sobre el tórax y trate de levantarse de la mesa. A continuación, palpe cada segmento de los rectos abdominales y percátese de la debilidad o el déficit muscular que haya. Pruebas de movilidad, flexión. La flexión de la columna lumbar abarca la relajación de los ligamentos longitudinal anterior y el estiramiento de los ligamentos supraespinosos e interespinosos, los ligamentos amarillos y los ligamentos longitudinal posterior. La flexión es limitada por el tamaño de los cuerpos vertebrales. El fisioterapeuta deberá someter a prueba la flexión. Pida al paciente que se incline hacia adelante lo más que pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. Si no puede hacerlo, mida la distancia desde las puntas de los dedos al suelo. Extensión. La extensión de la columna lumbar estira el ligamento longitudinal anterior y relaja a los ligamentos posteriores. La extensión es efectuada por los músculos intrínsecos del dorso. Los músculos rectos abdominales se oponen al aumento de la lordosis lumbar. Para someter a la prueba la extensión, póngase a un lado del paciente y coloque una mano sobre el dorso del mismo, de modo que la palma descanse sobre la espina ilíaca posterior y superior y los dedos se extiendan hacia la línea media. Inclinación. La inclinación lateral a nivel de la columna lumbar no es un movimiento puro, puesto que debe ocurrir en conjunto con elementos de la rotación espinal. Sus arcos son impuestos por los ligamentos circundantes. Para someter a la prueba a una inclinación lateral, estabilice primero la cresta ilíaca y pida al paciente que se incline hacia la izquierda, a continuación hacia la derecha hasta donde pueda. Rotación. El fisioterapeuta coloca al paciente y estabiliza la pelvis con una mano en la cresta ilíaca. A continuación, vuelva el tronco poniendo en rotación la pelvis. Repite el mismo procedimiento con la cadera y combate los arcos de rotación. Exploración neurológica. Niveles neurológicos de T12, L1, L2 y L4. La prueba muscular será al psoas ilíaco. Es el flexor principal de la cadera. El fisioterapeuta sentará al paciente en el borde de la camilla con las piernas colgando. Estabilice primero la pelvis con una mano sobre la cresta ilíaca y pídale que eleve de manera activa el muslo desde la mesa. Colocará la mano sobre la porción femoral distal de la rodilla y pídale que eleve el muslo mientras se le resiste a este movimiento. Niveles neurológicos de L2, L3 y L4. Prueba muscular al cuádriceps. El fisioterapeuta debe colocar al paciente en sedestación en el borde de la camilla. Estabiliza el extremo distal del muslo y pídale que extienda la rodilla, al mismo tiempo que se ofrece resistencia a este movimiento. Nivel neurológico a L4. Prueba muscular al tibial anterior. Fisioterapeuta hará resistencia a la dorsiflexión y a la inversión empujando contra la superficie dorsal y medial de la cabeza del primer metatarsiano. El paciente debe estar en decúbito supino sobre la camilla. Nivel neurológico S1. Prueba muscular a músculos peroneos laterales largo y corto. Fisioterapeuta sujetará el tobillo del paciente y le pedirá que efectúe una flexión plantar y eversión del pie. Opóngase a su movimiento haciendo presión contra la cabeza del quinto metatarsiano con la palma. La siguiente prueba muscular es el glúteo mayor. El fisioterapeuta hará que el paciente se coloque en posición prona sobre la camilla, la rodilla en 90 grados
y pedirle al paciente que abra una extensión mientras éste le ofrece resistencia. Prueba de los reflejos. Reflejo abdominal superficial. El fisioterapeuta le pide al enfermo que se acueste en decúbito supino sobre la camilla, usando una punta afilada del martillo de reflejos, y golpea suavemente cada cuadrante del abdomen y observa si el ombligo se mueve hacia el punto que se golpea. El hallazgo positivo es que la falta de este reflejo indica una lesión de la neurona superior. Reflejos patológicos. Prueba de Babinski. El paciente en decúbito supino sobre la camilla. El fisioterapeuta deslizará la punta de un instrumento afilado por la superficie plantar del pie desde el calcáneo a lo largo del borde lateral hasta la porción distal del segmento anterior del pie. El hallazgo negativo es que si no se mueven los dedos de los pies o se amontonan uniformemente, la prueba es negativa, y es positiva si el dedo gordo entra en extensión en tanto que los otros lo hacen en flexión plantar. A la vez se separan. Indica una lesión de la neurona superior que suele estar relacionada con la lesión encefálica después de traumatismo o de tumor encefálico en expansión. Prueba de elevación de la pierna sana extendida. El fisioterapeuta le pedirá al paciente que se coloque en posición supina sobre la camilla y le elevará la pierna que no está alterada. El hallazgo positivo es que si se queja del dolor dorsal y ciático en el lado opuesto afectado, habrá otra prueba más de presunción de lesión que ocupa espacio, como hernia de disco o la región lumbar. Prueba para estirar la médula espinal o el nervio ciático. Tiene por objetivo reproducir el dolor de dorso y pierna, de modo que se identifique su causa. El fisioterapeuta le pide al paciente que se acueste sobre la camilla en decúbito supino. Levantará la pierna hacia arriba con sostén del pie a nivel del calcáneo. La pierna debe conservarse extendida. Para garantizar que ocurra así, coloque su mano libre en la superficie anterior de la rodilla para impedir que se doble. El hallazgo positivo es que si la elevación de la pierna extendida es dolorosa, debe usted establecer si la alteración patológica es causada por problemas del nervio ciático o por tensión de los tendones de la corva. Prueba de Hoover. Esta prueba ayuda a establecer si el enfermo simula al señalar que no puede levantar la pierna y debe ser efectuada junto con una prueba de elevación de la pierna extendida. El fisioterapeuta, conforme trata de elevar la pierna al paciente, ahueca una mano bajo el calcáneo del pie opuesto. Cuando el paciente trata de manera genuina de levantar la pierna, efectúa presión sobre el calcáneo de la pierna opuesta para obtener apoyo. El hallazgo positivo es que si el paciente no apoya dicho talón al intentar levantar la pierna, probablemente no trate de hacerla. Prueba de Kerning. Tiene como objetivo estirar la médula espinal y reproducir el dolor. El fisioterapeuta le pide al paciente que se coloque en decúbito supino en la camilla y haga poner ambas manos por detrás de la cabeza para que haga una flexión forzada de la misma hacia el tórax. Se puede quejar de dolor en la columna cervical. Hallazgos positivos: irritación meningia, afección de raíces nerviosas o irritación de la túnica de la dura madre de las raíces nerviosas. Prueba de Milgram. Esta maniobra estira el músculo psoas ilíaco y los músculos abdominales anteriores y aumenta la presión intratecal. El paciente estará en decúbito supino sobre la mesa de exploraciones. Hágalo conservar las piernas rectas y elevar hasta una posición que esté unos 5 centímetros desde la mesa. A continuación, pídale que sostenga esta posición todo lo que pueda. El hallazgo positivo es que si el paciente no puede sostener la posición, no puede levantar las piernas o experimenta dolor cuando intenta efectuar la maniobra, habrá alteraciones patológicas intratecales o extratecales o presión patógena sobre la propia teca. Prueba de Valsalva. El fisioterapeuta le pide al paciente que haga un esfuerzo como si tratara de evacuar el intestino. Esto aumentará también la presión intratecal. Si el esfuerzo le produce dolor en el dorso o dolor que se refleja por las piernas, hay alguna alteración patológica que produce aumento de la presión intratecal o abarca la propia teca.
Pruebas de estremecimiento de la articulación sacroiliaca. Primera prueba. Prueba de Gaesling. El fisioterapeuta le pide al paciente que se acueste en decúbito supino sobre la camilla y que se lleve ambas piernas hacia el tórax. A continuación, cámbielo hacia un lado de la mesa de modo que una región glútea sobresalga por el borde de la misma, en tanto la otra se quede en ella. Deje que la pierna, que no tiene sostén, caiga sobre el borde, en tanto se conserve en flexión la pierna opuesta. El hallazgo positivo es que si hay quejas del dolor subsiguiente a la región de la articulación sacroiliaca, son otras indicaciones de la alteración patogénica en dicha región. Prueba de Patrick o Faber. Se aplica para descubrir alteraciones patológicas de la cadera, lo mismo que de la articulación sacroiliaca. El fisioterapeuta le pide al paciente que se conserve en decúbito supino sobre la mesa de exploraciones y coloque el pie del lado afectado sobre la camilla opuesta. La articulación de la cadera se encuentra ahora en flexión, abducción y rotación externa. Prueba de inervación neurológica segmentaria. Signo de Vibor. Este procedimiento somete a prueba la integridad de la inervación segmentaria de los músculos recto abdominal y paraespinales correspondientes. El fisioterapeuta le pedirá al paciente que trate de sentarse con los brazos cruzados sobre el tórax. Mientras se queda en posición semisentada, observe el ombligo. El hallazgo negativo es que el ombligo no se debe mover, y es positivo si el ombligo se desplaza hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado. Puede haber afección asimétrica de los músculos abdominales anteriores y paraespinales.